Muy buenos días, soy Azul y Chama con los titulares. Tema sugerido hoy para la FM de RCN, numeral Fuete con F para. Atención porque el presidente Gustavo Petro anuncia que declarará la emergencia económica y sanitaria ante aumento de casos de fiebre amarilla en el país. Cuestiona la gobernación de Tolima por no aportar recursos para la prevención y a su juicio en Bogotá no se han tomado medidas necesarias frente a los riesgos. Hay respuestas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, responde al presidente Petro. Le recomienda que antes de referirse a temas de salud pública, consulte con expertos. Y la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, pide al mandatario que no mienta sobre su gestión. La noticia del mundo a esta hora: el Tribunal Supremo Británico decide que, según la ley de igualdad, el término mujer se entiende únicamente para personas con sexo biológico. 6 de la mañana, 2 minutos. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal, y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 3 minutos. Muy buenos días. Una gran polémica se está desatando alrededor del anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Ha indicado que va a declarar la emergencia sanitaria y económica para hacerle frente a los brotes de fiebre amarilla que se han detectado en distintas regiones del país. La polémica surge a raíz de que el gobierno nacional, meses antes, en noviembre pasado, el 29 de noviembre, para ser más exacto, el propio presidente de la República había dicho que se habían neutralizado la posibilidad de un brote de fiebre amarilla puntualmente en el departamento del Tolima y en las regiones del Amazonas, gracias al sistema de salud preventivo que el mismo gobierno había implementado. ¿Por qué ahora, meses después, el presidente Petro decide que es necesario declarar la emergencia económica y sanitaria para atender la fiebre amarilla? Nadie entiende por qué. Vamos a ver cuáles son los argumentos del gobierno nacional y vamos a recorrer todo el país para tratar de detectar, para establecer qué tan grave es la situación por los brotes de fiebre amarilla en las regiones de Colombia. Comenzamos con Aldair Rodríguez. Aldair, ¿qué fue lo que dijo exactamente el presidente Gustavo Petro? Buen día. William, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para usted y para todos los oyentes. Desde la Casa de Nariño, en efecto, dice el presidente Gustavo Petro que la declaratoria de esta emergencia económica y sanitaria en Colombia es una respuesta a este brote de fiebre amarilla que ha afectado a varias regiones del país. Según el jefe de Estado, la medida, que se conoce apenas 2 días después de que el Ministerio de Salud declarara la emergencia sanitaria, busca acelerar el proceso de vacunación y fortalecer la capacidad de los hospitales públicos para atender a los pacientes contagiados. El presidente afirmó que el virus ya ha dejado 32 muertes confirmadas de 74 casos reportados, la mayoría de ellos en el departamento del Tolima, y además dijo que su expansión ha sido favorecida por factores como la deforestación y la intervención humana en zonas que antes estaban aisladas. En ese sentido, criticó fuertemente a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, porque dice él no ha girado los recursos para combatir el brote. Mientras tanto, en Bogotá, dice Petro, no han querido configurar los equipos básicos de salud. En el caso de la capital, manifestó que el virus podría llegar a la ciudad, generando un problema de salud pública, pues es mucho más difícil controlarlo en las grandes superficies urbanas. Manifestó el mandatario que la fiebre amarilla tiene una mortalidad del 50% y por eso recomendó a quienes van a salir en esta Semana Santa estar vacunados, y a los que no están vacunados abstenerse de visitar zonas de peligro como el eje cafetero. Este es un anuncio, como usted lo decía al inicio, que genera bastante polémica, sorpresa incluso en los sectores políticos, porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, que nos tomó por sorpresa, recordemos, la fiebre amarilla no es una situación imprevisible, y eso también lo están criticando desde los sectores políticos. Muy bien, Aldair, muchas gracias. Es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en un largo trino en donde ha hecho este anuncio. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República, ¿qué herramientas, qué posibilidades diferentes a lo ordinario le da al presidente de la República la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria
sanitaria y de emergencia económica. Buenos días, profesor Quijano. Hola William, buenos días William. De acuerdo con la ley 137 de 1994 se reglamentan los estados de excepción, es decir, una herramienta que le permite al presidente de la República hacer uso de la emergencia económica cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social y de salud, y obviamente que se constituyan como una calidad pública. ¿Cuál es el objetivo de echarle la mano a esta ley, la 137 del 94? Es básicamente movilizar recursos, y el decreto obviamente tendrá que establecer la duración de esta emergencia económica, que por lo general es por 90 días. No podrá exceder digamos este tiempo, y empezará durante este marco a movilizar los recursos. Lo importante, William, es que en este momento la idea de declarar una emergencia económica para atender el virus de la fiebre amarilla, pues obviamente choca un poco con la idea que tiene el presidente, o que ha desarrollado el presidente a través del Ministerio de Hacienda, para movilizar recursos de impuestos del año pasado. Recuerde que ya hay una idea, un proyecto de decreto que busca que se adelante el recaudo de la retención en la fuente, lo que tendría un valor casi de una reforma tributaria. Lo cierto es que en este momento el gobierno tiene serias afugias económicas que trata de darles un marco jurídico para poder actuar ante la insuficiencia de caja en que se encuentra el Ministerio de Hacienda. Así es, profesor Quijano, pero además de los temas económicos que usted muy bien plantea, también hay suspicacias en torno a temas políticos. Recuerden que estamos entrando en la recta final de una campaña presidencial y que para eso se necesitan recursos. Muchas voces de la oposición están diciendo, ojo, ese puede ser uno de los propósitos de esta emergencia, por lo menos se lo están preguntando. Ya el presidente había intentado de manera infructuosa declarar la emergencia económica con la situación de crisis que se desató en el Catatumbo, en norte de Santander, en ese momento. Y en La Guajira. Así es. O sea, esta se podría titular, William, como a la tercera bala vencida. Exactamente. De interrogación. No lo ha conseguido el presidente. Hay mucho interés del gobierno nacional de declarar la emergencia económica. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Pues vamos a tratar de establecerlo en los próximos minutos. Profesor Quijano, muchas gracias. 6 de la mañana, 9 minutos. Diana Cabrera, el Instituto Nacional de Salud está reportando 74 casos de fiebre amarilla detectados en todo el territorio nacional. Con 74 casos, ¿se amerita declarar la emergencia sanitaria y económica? Es la pregunta, Diana. Muy buenos días. Pues el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud confirmó que actualmente en el país se tiene un registro de 74 casos confirmados por fiebre amarilla, con una letalidad del 48%, al reportarse el fallecimiento de 34 personas a nivel nacional por la enfermedad. La entidad señaló que en el año pasado se presentaron 23 casos con 13 fallecimientos. Ha sido el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien anunció que una de las estrategias efectivas para frenar la propagación del virus de la fiebre amarilla es el uso de toldillos en las zonas donde se podría estar presentando el mosquito que transmite la enfermedad, como en el Tolima, donde se tienen 42 casos seguidos de Caquetá, Putumayo y Caldas. Esto dijo el ministro. Por eso, vacunarse, y si van a ir a las zonas que están y se vacunaron, usar mucho repelente, toldillo, no entrar en las zonas de alto riesgo que ya están claramente definidas en sectores como el Tolima en este caso, como la Orinoquía, como la Amazonía, las zonas del litoral, del Chocó. ¿Ministro, le preocupa el recorrido de la enfermedad? Sí, es el caso concreto del caso de Melgar. Es una mujer, se fue a Villarrica, vea usted, y Villarrica tiene casos, sino que se vino a Melgar, y Melgar es muy populoso. El médico epidemiólogo Carlos Álvarez destacó la importancia de la vacunación contra la fiebre amarilla, tanto a los menores de edad, pero también a los adultos, para garantizar una mayor protección. Esto dijo.
Hay otros virus que podemos enfermarnos, que también es transmitido por el Aedes, y en este momento en algunas zonas del país tenemos casos de fiebre amarilla. Entonces por eso es importante vacunarse contra fiebre amarilla y que claramente hay vacunas para ellas. Y es evitar que nos enfermemos, que en el caso que nos lleguemos a enfermar no nos den síntomas graves. Y por esto lo que tenemos que tratar es de vacunarnos y completar nuestros esquemas de vacunación. Recordar que las vacunas no son solo para los niños, también hay vacunas que tenemos que colocarnos los adultos y los adultos mayores. Según los expertos, entre los síntomas de la fiebre amarilla incluye fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y el color amarillo característico. Las autoridades de salud afirmaron que la vacuna es gratuita y que esta es una estrategia para frenar el impacto de la enfermedad que es transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, el mismo que puede generar enfermedades como el dengue y el Zika. Según el sistema de vigilancia epidemiológica, el departamento del Tolima es el que tiene en este momento el brote por fiebre amarilla. En Cundar, en Dolores, Prado, Purificación y Villarrica, al igual que en Melgar, Carmen de Apicalá, Coyaima, Guamo, Natagaima y Celaya. Muy bien, Diana, muchas gracias. Es lo que está pasando en todo el país. Ya 2 mandatarios le están respondiendo al presidente Gustavo Petro sobre estos anuncios. Uno, la gobernadora del departamento del Tolima. Le dio muy duro en su mensaje de X el presidente Petro a la gobernadora del Tolima. Y la alcaldía de Bogotá también le está respondiendo al presidente Petro. Vamos inicialmente a Bogotá. Andrés Prieto, ¿qué es exactamente lo que está diciendo el alcalde Carlos Fernando Galán sobre la fiebre amarilla y el anuncio de declaración de emergencia económica y sanitaria por parte del presidente? Sí, señor William, muy buenos días, los saludo desde el aeropuerto El Dorado, principal punto de vacunación en la capital del país contra la fiebre amarilla. Pues precisamente el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le salió al paso a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a Bogotá de no tener una buena atención y también falta de vacunación de esta fiebre amarilla. Pues el alcalde le mencionó que se debe primero consultar a los expertos antes de hablar de temas de salud pública en la capital del país. Además, que Bogotá en este momento no se encuentra en un estado de alerta debido a esta enfermedad. Junto a ello mencionó que con los expertos se ha consultado principalmente a toda la capital del país sobre esta enfermedad y todavía no se presenta mayor riesgo. Además de ello habló especialmente de un epidemiólogo, quien es salud pública, el doctor Julián Fernández, principal subsecretario de salud, que habló del presidente. Escuchemos. Lo primero es que Bogotá no es endémico para la fiebre amarilla. Señor presidente, debido a la altura sobre el nivel del mar, debido a la temperatura, en Bogotá no hay transmisión de fiebre amarilla. La razón por la cual Bogotá vacuna y lo hace intensamente contra la fiebre amarilla es porque de esta manera protegemos a los residentes de Bogotá, pero también a personas de tránsito de todo el país, migrantes internacionales, desplazados, personas viajeras. Es porque de esta manera protegemos sobre todo a aquellas personas que pueden adquirir la infección cuando viajen a áreas endémicas. Ahí está la respuesta de Bogotá. Le está pidiendo al presidente Gustavo Petro que se asesore bien antes de tomar cualquier decisión. En Bogotá no hay manera de que se contagien las personas porque no existe la posibilidad de que el vector sobreviva. 6:15 y la gobernadora del Tolima le está respondiendo al presidente Gustavo Petro, que la responsabilizó del manejo inadecuado del control del brote epidémico de fiebre amarilla en su departamento, en su territorio. ¿Qué es lo que ha dicho Manuel Brisneda en Ibagué? William, buenos días para usted, para toda la mesa. Efectivamente, pues la gobernadora Adriana Magalí Matiz le dijo al presidente que no mintiera, toda vez que en la región fue decretada la emergencia pública y se ha desarrollado un despliegue de personal de salud en territorio para avanzar en todo lo referente en vacunación donde se presentan los focos. Y es que vale mencionar que el Tolima es la región más afectada en lo que tiene que ver con la fiebre amarilla en el país, toda vez que según un reciente reporte de la Secretaría de Salud Departamental son 57 los casos positivos, de los cuales 23 pacientes han perdido la vida, lo que evidencia una letalidad superior al 40% en esta región. El primer caso se presentó en octubre del año anterior en el municipio de Villarrica, al oriente del Tolima, donde se caracterizó como el primer foco que se extendió a municipios aledaños como Dolores, Prado, Purificación, entre otros. El segundo foco se identificó ya durante este 2025, en el último mes, en los municipios de Ataco y Chaparral al sur, mientras que el tercero se registró al norte tolimense en Palo Cabildo. En estas localidades también fueron hallados los cuerpos de 8 primates y tras el debido análisis
adelantado por el Instituto Nacional de Salud y la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, Autoridad Ambiental, pues 6 de estos murieron por causas asociadas a la fiebre amarilla. Con todo este panorama, en el Tolima fue decretada recientemente la calamidad pública y desde el año anterior hay emergencia pública en los municipios en los que se presentan estos casos. Esto dijo puntualmente la gobernadora Adriana Magali Matiz. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Presidente Gustavo Petro, no mienta sobre mí. Señor presidente, no le hace bien al país mentir en medio de sus afanes y endilgarme falsas responsabilidades sin fundamento, y da todas las explicaciones en su cuenta de X la gobernadora Adriana Magali Matiz de las medidas que se han tomado, y deja una inquietud. Es la gran pregunta que hay hoy, una pregunta sencilla: ¿quién no actuó a tiempo y por qué mentirle al país ahora? La pregunta que lanza la gobernadora del departamento del Tolima. Vamos a recorrer rápidamente las regiones de Colombia. ¿Qué está pasando con la fiebre amarilla? ¿Es justificable que el gobierno decrete la emergencia económica y sanitaria? Vamos a ver. ¿Qué pasa en Bucaramanga? Ingrid, rápidamente los datos. ¿Cómo está la fiebre amarilla en Bucaramanga, en Santander? Hola William, muy buenos días. Y es que aquí 24 municipios del departamento de Santander se mantienen la alerta en riesgo por fiebre amarilla. La Secretaría de Salud ha dicho que es necesario vacunarse precisamente ahora que van los viajeros durante esta Semana Santa a recorrer el país. Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, Florián, Coromoro y el municipio de Lebrija son las localidades donde más se presentan estos casos de fiebre amarilla. Escuchemos al secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva. La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barrancabermeja lanza un SOS importante a toda la ciudadanía. Hoy el ministro de Salud ha estado prendiendo las alarmas de lo que en nuestro país es el pico por fiebre amarilla. Por eso la Secretaría de Salud hace un llamado hoy, que la vacuna de fiebre amarilla está dentro del esquema nacional, a que acudamos masivamente a vacunarnos. Entre 100 y 200 casos se han presentado en el departamento de Santander durante más de 15 días, es lo que reporta la Secretaría de Salud del departamento, quien insta una vez más a vacunarse a toda la población en general, William. Muy bien, Ingrid, eso es lo que está pasando en Santander. En el Valle del Cauca, en Cali puntualmente, Diana Villegas, ¿hay o no hay fiebre amarilla? William, aquí en la ciudad de Cali y en el resto del departamento, lo que ha dicho la Secretaría de Salud del Valle es que no se han registrado casos de fiebre amarilla. Sin embargo, han hecho la invitación a que se vacunen, toda vez de que aquí en el departamento sí tenemos de manera bastante todo el tema del mosquito Aedes aegypti. El próximo 26 de abril habrá una jornada masiva de vacunación en los diferentes hospitales del departamento. Perfecto, Diana. Entonces no hay casos en Cali. En Pereira, Carol Álvarez, ¿hay o no hay fiebre amarilla? William, buenos días. Mire, efectivamente las autoridades han confirmado que en este momento no hay casos de fiebre amarilla en el departamento de Risaralda. Sin embargo, sí se ha hecho un llamado por parte de las autoridades en materia de salud para que se refuercen los esquemas de vacunación. Edgar Navarro, el secretario de Salud del departamento, ha asegurado que se han habilitado puntos gratuitos en los principales centros hospitalarios del departamento de Risaralda para evitar que las personas resulten contagiadas con esta enfermedad. Bueno, cero casos también en Risaralda. No hay fiebre amarilla en Risaralda. En Santa Marta, Angie Cueto, ¿qué pasa en Santa Marta? Muy buenos días. Bueno, Santa Marta, le cuento que al ser catalogada como zona de alto riesgo debido a sus condiciones ecoepidemiológicas, refuerza estrategia contra la fiebre amarilla a propios y turistas. Las autoridades han instalado puntos de vacunación en la terminal de transporte, Aeropuerto Simón Bolívar y la Marina Internacional de Santa Marta, y en atractivos turísticos donde predominan las áreas selváticas como el Parque Tayrona, la Sierra Nevada y Minca. Operadores turísticos verifican que los visitantes entren vacunados. Hasta el momento, Santa Marta no ha reportado casos confirmados ni muertes por esa enfermedad durante el 2025, pero las autoridades insisten en la prevención, especialmente durante esa temporada turística donde se esperan más de 75,000 visitantes. Bien, Angie, muy bien, muchas gracias. Entonces tampoco hay casos en Santa Marta, es el reporte que están entregando las autoridades sanitarias. En Riohacha, rápidamente, Nailet, ¿hay o no fiebre amarilla?
Don William, buenos días. Se le cuento que La Guajira está en alto riesgo por fiebre amarilla y se ha decretado la alerta amarilla hospitalaria en todo el departamento. Hasta el momento no se han reportado contagios ni fallecimientos, pero la región se considera altamente vulnerable debido a factores como la zona apartadas de la Alta Guajira, donde las comunidades indígenas están totalmente apartadas y no pueden acceder a los centros de salud. Bueno, se ha decretado la emergencia hospitalaria, es decir, que hay medidas que se están anticipando, pero tampoco hay fiebre amarilla. En Barranquilla, Evelyn, en Barranquilla, ¿qué pasa con la fiebre amarilla? William, le cuento que precisamente la Gobernación del Atlántico expidió un documento donde señala que no hay casos confirmados en el Atlántico y que está por fuera de las regiones en mayor riesgo del país. Lo que han dicho desde la Secretaría es que se han instalado por prevención 80 puntos habilitados en toda la región, incluyendo los hospitales públicos, pero hasta el momento se descartan casos de fiebre amarilla en el territorio atlanticense. Bueno, ahí está, hemos recorrido gran parte del país, vamos a seguirlo haciendo. La verdad, pues el reporte que hemos visto de manera preliminar no es tan grave como pareciera advertirlo el gobierno para decretar esta emergencia sanitaria y económica. Doctor Quijano, no sé si usted tiene la misma percepción. Algo raro podría estar ocurriendo. Darle la mano, hay que echar de la mano la historia, William, y uno empieza a mirar las recesiones económicas en Colombia que de una u otra forma se tienen que, combatir con las emergencias económicas. Y uno se da cuenta que en el gobierno de Ernesto Samper se hizo una emergencia económica, también en el gobierno de Pastrana, en todos los gobiernos ha habido una emergencia económica para contrarrestar una recesión, pero esas no son las condiciones de este momento. Por supuesto, la última fue decretada por Juan Manuel Santos en el 2017 por la avalancha de Mocoa, luego los efectos del COVID por Iván Duque en el 2020 y 3 veces ha intentado el presidente Gustavo Petro meter la emergencia económica. Es una declaratoria que puede socavar la credibilidad del presidente, porque realmente, de acuerdo con el recorrido que se acaba de hacer de la FM, si no es un tema nacional, pues deja mucho que desear. Y me quedo con las inquietudes de la gobernadora del departamento del Tolima, a quien hoy el presidente Gustavo Petro está señalando como responsable del brote de fiebre amarilla en su departamento. Le dice al presidente que no mienta sobre ella, que sí se han tomado las medidas, y deja una gran pregunta. ¿Quién no actuó a tiempo y por qué mentirle al país ahora? 6 de la mañana, 24 minutos. Esta es la FM, Periodismo para Todos. Todas las noticias en la FM de RCN. Otra de las noticias importantes.